¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros y continuar desde luego con nuestra programación, iniciando una semana más que queremos agradecerle a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y también reconocer ese ímpetu que ustedes tienen de darnos ese voto de confianza, esa preferencia a nuestra programación, para poderse informar, para poder desde luego recibir toda nuestra programación oportuna y poder llevarla a cabo. Así es que desde ya queremos darle la más cordial bienvenida, el mejor de los éxitos para la presente semana. Recuerde colocar a Dios en el centro de sus actividades. Tenemos muchos temas importantes de país, especialmente relacionados con la parte jurídica. Vamos a hablar acerca de todo este proceso también que se ha conocido en cuanto a deportaciones masivas que ya se están llevando a cabo desde los Estados Unidos. Hemos visto un conflicto que se ha generado con Colombia. Se habla también de una situación de la cual podría El Salvador recibir o ser un país en el cual quede precisamente, se puedan recibir en este caso personas indocumentadas o deportadas de los Estados Unidos. En fin, temas importantes que vamos a abordar esta mañana, como también este anuncio hecho por el presidente de la República de enviar una propuesta a la Asamblea Legislativa para condonar las multas que se han impuesto a raíz de las reformas a la ley de tránsito y otras. Así que son temas muy importantes. Le invitamos a usted a que nos acompañe. La deuda política que por ley es entregada a los partidos que participan en un proceso electoral será eliminada. Así lo aseguró el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, luego que Nayib Bukele comentó en sus redes sociales que no estaba de acuerdo con el mecanismo que se tiene actualmente. En un primer momento, Ernesto Castro afirmó que la deuda política era importante para prevenir que dinero de narcotraficantes fuera utilizado en las campañas políticas. Sin embargo, su postura duró poco y expresó que analizarán dicho mecanismo que otorga fondos públicos a los institutos políticos. En otro orden de noticias, el medio estadounidense CBS News detalló que el gobierno de Donald Trump desarrolla un acuerdo de asilo con el gobierno de El Salvador que permitiría a Estados Unidos deportar a migrantes que no sean originarios de nuestro país. El acuerdo, conocido como Tercer País Seguro, facultaría a los funcionarios de inmigración de Estados Unidos a deportar a inmigrantes no salvadoreños a El Salvador, impidiéndoles solicitar asilo en el país norteamericano. El plan, de concretarse, reactivaría un acuerdo que la primera administración de Trump negoció con el gobierno de El Salvador, aunque ese acuerdo nunca se implementó y finalmente fue rescindido por la administración del expresidente Joe Biden. Estos y otros temas serán analizados esta mañana en el programa de Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, muchísimas gracias, Jonathan, por esa información y poner en perspectiva los temas que vamos a abordar. Quiero darle la más cordial bienvenida a la licenciada Roxana Cardona, ella es abogada de la República. Bienvenida, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenos días y muchas gracias por el espacio, licenciado. Bueno, tenemos mucha información que se ha generado en varios tópicos desde el punto de vista de la deportación, el tema de multas, el tema de la deuda política, como bien se lo decía. Son temas que están vigentes, pero que también tienen un análisis y un carácter un carácter jurídico como tal. Comencemos precisamente por este tema de la deuda política. Hay un sentimiento que aflora precisamente desde el punto de vista de la población que nunca ha estado, en su mayoría, cuando se le ha consultado, estar de acuerdo con ese dinero que reciben. Pero también hay otros sectores que han argumentado, incluso creo que es un aspecto meramente constitucional, el que establece que los partidos políticos van a recibir cierta cantidad del Estado con el propósito de ser democráticos, o sea, en todo caso, y cuidar que estos no caigan precisamente en algunos aspectos relacionados con lo que se conoce vulneraciones y que respondan a otros intereses, poderes fácticos, si queremos verlos. Es que el problema con la deuda política es que es un principio constitucional. O sea, no se puede estar mencionando de que se va a quitar la deuda política a los partidos políticos porque es parte de todo ejercicio democrático que todos los países democráticos lo contienen. ¿Por qué? Es una parte de una contraloría que da el Estado a los demás partidos políticos para que en una contienda electoral tengan igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque si el Estado de una forma democrática menciona que vamos a ir a unas elecciones, ¿quién tiene
un alto valor económico, siempre va a ser el Estado. Por lo tanto, las condiciones siempre se ven en una desigualdad. Es por eso de que el legislador constitucional, los legisladores, establecieron la deuda política, que era para eso, para que las demás personas que iban a participar en una contienda estuvieran en una igualdad de condiciones y no se tuviera que estar estableciendo, como lo mencionan hasta ahora, con la cuestión del narcotráfico, del lavado de dinero, y que también cuando se llegara a un curul o se llegara a obtener algún beneficio legislativo de que estuvieran en algún curul o en alguna parte, no se debieran a sus financistas, no que se debieran prácticamente al pueblo. En teoría prácticamente eso es, pero la deuda política es parte del ejercicio democrático que se debe de seguir ejerciendo. Yo sí no estoy de acuerdo de que se quite la cuestión de la deuda política. Es el artículo 248, si no me equivoco, de la 248 Constitución, de la Constitución. Que establece precisamente ese parámetro con el propósito de cuidar, en primer lugar, la democracia, porque un partido grande no se puede, ante un pequeño, va a tener, digamos, la posibilidad de poder, habrá desigualdad, hablemos así, y por otro lado también la vulneración de los famosos maletines negros que pueden entrar, o de aquellos factores de narcoactividad, de actores como narcoactividad u otros, ¿no? Sí, es que también una de la exposición de motivos era eso, que se dieran al pueblo, no a sus financistas, que quien llega al poder no esté estableciendo ciertas cuotas, porque eso siempre se dio, que llegan a veces a la Asamblea Legislativa, especialmente con este tema de financiamiento. Entonces ellos se van a deber no al pueblo, se van a deber siempre a quien les esté financiando, y además el Estado siempre con su aparataje, que no tiene que ser tan controlador, siempre va a tener una ventaja económica bastante fuerte contra los más pequeños. Por lo tanto, en un medio en donde la tecnología es bastante grande y donde el marketing se posiciona, ¿quiénes se van a posicionar más? La gente que va a correr por alguna legislatura que siempre sea desde el gobierno. Por lo tanto, siempre va a haber una desventaja con todos aquellos partidos políticos que estarían estableciéndose y queriendo llegar a una contienda política. Va a haber una gran desventaja. Ok, ese es parte del dilema. Yo lo conversaba también con otros analistas, lectores de temas de país, me decían, y el problema tiene dos aristas, lo que estamos hablando, ¿no? Cuidar de que no vayan a caer en manos de poderes fácticos, que haya una mayor democracia a la hora de participación y poder tener a otros actores políticos, por un lado, y por otro lado también el hecho de que debe de existir, decía, y aquí está el punto, debe de existir un mejor control de fiscalización de esos fondos, porque ahí radica el problema, hacia dónde se va ese dinero, ¿no? Exactamente. O sea, en este caso creo que es la Corte de Cuentas la que tiene que ejercer un mayor control, ¿no?, sobre eso. Pero hasta este momento Acción Ciudadana establecía de que casi ningún partido político se ha mencionado quién han sido sus financistas. Sí, o sea. Entonces, si estamos en una disyuntiva en de quitar la deuda política, siempre vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque la gente no va a querer poner... Con ese dinero del Estado se vuelven menos comprometidos hacia estos sectores, Fátima. Y además mata la democracia, porque no se van a atender muchos partidos que puedan participar en una contienda. Sí, tienen los recursos que a lo mejor otro grande pueda tener. Entonces, bien salomónicamente, mejor no participa. Ahí está la discusión, y eso es lo que queríamos poner un poco en perspectiva sobre este tema, ¿no? Sí, o sea, es un principio constitucional que prácticamente estamos viendo que hay ciertas acciones autócratas que se están tomando y de una manera legal, pero no justa, están quitando en la contienda a todos aquellos partidos políticos que puedan participar más adelante, porque prácticamente eso están haciendo. ¿Merece ampliar y profundizar más este debate, Linza? Sí, específicamente que se vaya a leer la exposición de motivos de ese artículo de la deuda política, porque todo ejercicio democrático se menciona que debe de mantenerse y debe de hacerse, pero desde el momento en que yo le estoy quitando a los partidos políticos ciertas cuestiones
especialmente lo económico, para que ellos se posicionen ante la población, que estoy haciendo yo, lo estoy invisibilizando. Y ya no estoy invisibilizando a la población, voy a invisibilizar a todos aquellos partidos políticos que quieran entrar en una contienda electoral. ¿Por qué? Porque el más fuerte voy a ser yo, el más fuerte va a ser el Estado. Entonces, ante un aparataje grande del Estado, ¿cómo van a actuar los pequeños? Mejor retirarse. ¿Por qué? Porque nadie va a querer asumir un costo económico sabiendo que va a llegar a perder. Por lo tanto, es una manera de decir, miren, salgan de la contienda política, salgan de esto, porque ustedes no van a poder subsistir. O sea, prácticamente es quitar de una manera legal en la contienda política a ciertos partidos políticos que puedan llegar a querer competir en un futuro. Ok, ahí nos queda bastante definida, digamos, la lectura que se puede dar con relación a un tema que gravita actualmente en los pasillos de los partidos políticos, en los pasillos también de la Asamblea Legislativa, alrededor de esta, digamos, este debate, esta polémica que se ha generado entre mantenerlo o no mantenerlo, ¿no? Se requiere una mayor atención, especialmente para saber si se entra en igualdad de oportunidades para los partidos políticos. Otro tema, hablando de la Asamblea Legislativa, está esta propuesta que ha hecho el presidente de la República con respecto a enviar a la Asamblea Legislativa un documento para condonar las multas impuestas desde el 20 de diciembre hasta el 26 de enero bajo la reforma a la Ley de Transporte Terrestre. Como él lo dijo, y particularmente en ese tuit, él hacía ver que esta acción responde a todos aquellos que creen que las reformas de tránsito son simplemente para obtener más dinero. No se trata de eso, se trata de parar las muertes que ocasionan los accidentes de tránsito por conducción temeraria y por violaciones a la Ley de Tránsito. ¿Cuál es su lectura al respecto? Ahí está parte del contenido que en su cuenta en X el presidente de la República planteaba. Esto no puede continuar así, debemos corregirlo. Ya se intentó mediante consejos, pero no funcionaron. Dice, ahora nos toca ser más, y ahí está la palabra, estrictos. ¿Cuál es su lectura alrededor de ese tema? Fíjese de que esta reforma iba a dar siempre problemas, especialmente en el plano tecnológico. ¿Por qué? Porque fue una reforma que las multas se hicieron posterior a esta reforma. Eso conllevó a que muchas multas que impusieron los agentes los gestores de tráfico, los agentes de tránsito, sospecho que había muchas multas que no estaban catalogadas como actualizadas en base al nuevo decreto. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que fueron a imponer multas desfasadas, de una ley que ya estaba derogada. El problema fue cuando llega Sertrasen y Sertrasen se empieza a dar cuenta que la gente tiene que pagar cierta multa, pero ya no están actualizadas, sino que se hicieron con la ley derogada. Eso hizo que Sertrasen hiciera un comunicado o hiciera un memo al Viceministerio de Transporte de fecha 6 de enero del 2025, en donde menciona esta característica y reza que las multas que se habían impuesto con la nueva ley no coinciden con las derogadas. ¿Por qué? Porque empezaron a imponer multas que ya estaban que tenían que haber sido actualizadas, pero aplicaron una ley derogada porque el sistema informático no lo habían actualizado, incluyendo, tampoco habían actualizado los folletos que andan los agentes de tránsito. Que andan los agentes de tránsito, no lo tenían actualizado. ¿Qué fue lo que pasó? Hay un problema tecnológico, hay un problema del sistema, y ¿qué es lo más salomónico? Condonar todas las deudas, pero porque esas deudas eran... esas multas ya estaban derogadas y prácticamente empezaron a caer multas de $50 que tenían que haberse dado desde 150. Por lo tanto, empezaron a aplicar una ley derogada posterior a una ley que ya había sido aprobada con multas más fuertes. Por lo tanto, Sertrasen se da cuenta y manda ese oficio el 6 de enero de este año, y el Viceministerio de Transporte el 7 de enero lanza un comunicado mencionando cuáles son los artículos que se violaron y que también de que se empezaron a aplicarse unas multas derogadas a una ley ya existente. Hubo un error de sistema. Ok, vamos a ver, esta es una buena noticia, digo, desde el punto de vista de a quienes han salido o resultaron sancionados,
que no tendrán que pagar ninguna multa emitida en esas fechas de las cuales hablaba, ¿no? Y sobre todo, si alguien ya pagó alguna, parece que se va a informar para los próximos días ya. Entiendo que eso lo decía el presidente en el tweet. La próxima semana se estaría informando el mecanismo para recibir un reembolso total. Esto habría que considerarlo, decía, como un mes de prueba, pero eso es parte de las, lecturas que le estamos dando y repaso a estos dos acontecimientos, uno de ellos la deuda política y otro también esta iniciativa que busca la condonación de multas a raíz de haber sido impuestas durante el periodo del 20 de enero, ¿verdad? De diciembre, perdón, al 26 de enero de 2025. Vamos a seguir con otros temas, 7:17, quédese con nosotros. Y a esta hora, como siempre, le invitamos a usted a que pueda seguir disfrutando de un rico café de la mañana, y qué mejor el café rico, el café perfecto, ¿verdad? Así es que, y sobre todo porque rico ahora es calidad. Continuamos conversando con la licenciada Roxana Cardona, temas importantes relacionados con lo que está gravitando hoy en día en nuestro país. A ver, ¿qué estará pasando? ¿Habrá una lectura sobre estos inconsistentes niveles que se están planteando para poder sancionar a una persona a partir de las multas? Hemos visto ahí también personas que, como ahora la ley lo dice, cero tolerancia. Estamos hablando precisamente de no andar de acuerdo a la misma prueba, ni un tan solo, cantidad de alcohol la persona, ¿no? ¿Y qué problema con esas cuestiones y con esas multas que son demasiado elevadas de acuerdo a la acción que se ha cometido? Si bien es cierto, mencionan de que hay demasiado accidentes de tránsito, pero lo que está fallando acá son las cuestiones de prevención. Aquí no es de aconsejar a la gente, aquí es de hacer prevención. Cuestiones de prevención para que este tipo de cosas no sucedan, algo que ha fallado. Por lo tanto, lo más fácil es venir a imponer multas. Pero el problema es que son demasiado altas para un país que tiene el salario mínimo de $375. Son demasiado altas, y además de altas, son inconsistentes porque no se mandó a escuchar a nadie, no se mandó a escuchar prácticamente algún tipo de algún estudio para poder establecer de un cambio de 50 a 150. Y otra de las cosas es que queda muy al arbitrio ciertas infracciones, como por ejemplo se mencionaba que la gente que iba atrás de un pick-up iba a ser catalogada como infractor. Después dijeron de que no, después dijeron de que sí. Esa inseguridad que se le dan a la gente están generando prácticamente un desorden. Como el que ocasionó, como el desorden tecnológico, que por eso están condonando la deuda. No es cuestión de que salga de una buena voluntad para poder decir, miren, estamos en un periodo de prueba. El periodo de prueba, no sé, o sea, aquí ya se vino a mencionar cómo se dio la formación y cómo se aplicó la ley. O sea, una ley permanente debe de tener sus 15 días. Aquí mencionaron que tenía que ser al siguiente día. Además de que nadie supo, nadie tuvo conocimiento, solamente algunos juristas, de cuáles eran las multas. Por eso dice el artículo 6 del Código Civil, que a la población, cuando son leyes permanentes, la gente lo debe de conocer. Esos famosos 15 días no es algo antojadizo, sino que para que la gente conozca, para no alegar la famosa ignorancia de la ley. ¿Sí? Entonces, esos 15 días dan a entender eso. Es para eso. Okay. Pero ¿qué fue lo que pasó acá? Y, perdón. Dice, aquí hay una pregunta, ¿nadie puede condonar deudas a favor del Estado? ¿Así lo dice la Constitución? Solamente por decreto ejecutivo. Si el presidente de la República lo menciona, lo puede hacer perfectamente. De ahí nadie más.
De ahí nadie más. Lo que sí sugirió Sertrace con este estudio... Pero el presidente va a pedir precisamente a través de la Asamblea Legislativa, obviamente. Exactamente. ¿Es correcto entonces el procedimiento que se está haciendo? Sí, el presidente, o sea, es que aquí desgraciadamente ya no estamos en una cuestión de que se puede o no se puede. O sea, aquí estamos ya con unas líneas autocráticas porque hay un error que hay que subsanar. O sea, ¿cómo van a subsanar ellos un error? Imagínense el problema que han ocasionado. Sertrace tiene su base de datos. Llega la gente a pagar su multa, pero mi multa es de $50, porque así lo mencionaba el sistema y así andaban ellos el talonario de multa. Entra el sistema y dice, mire, usted no debe 50, debe 150. Sí, pero en la multa que me pusieron a mí dice 50. Entonces, así hay bastantes que están con este mismo problema. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la gente? O sea, aplicaron un talonario desfasado con tarifas derogadas, cuando ya tenían que haber aplicado los famosos 100, por mencionarle una cantidad de $150. ¿Cómo van a resolver ese problema? Bueno, lo que quiero que la gente entienda es que no están condenando porque sean buenas personas. O sea, hay un error tecnológico que hay que solventarlo y hay que arreglarlo. ¿Cómo va a decir la gente? Mire, usted tiene que, los $100 que le hacen falta, los 150, usted tiene que devolverlo al Estado. La gente se va a enojar. O sea, si ya hay un descontento con la aplicación de esta ley. O sea, ya hay bastante descontento. Lo que sí veo yo agradable es que menciona el señor presidente de que ya no se va a tener andar con aquella mira de andar esqueleando solamente por esquelear. O sea, si hay cosas que la misma gente... Pero la Constitución no prevalece sobre cualquier otra ley, en este caso, digamos, para que sea... Nadie puede, digamos, condonar esas deudas a favor del Estado. No se puede hacer. Si estuviéramos en un estado de derecho, esto no se hace. La gente tendría que devolver $100 al Estado porque esa es una ley. El problema acá, y nosotros siempre se lo mencionamos, que la aplicación de la ley iba a traer problemas. ¿Por qué? Porque ellos aplicaron una ley que ni siquiera el problema que tenemos ahorita es producto de lo inconsistente que fue haber hecho ese tipo de a pesar de que en el fondo, como lo decía el presidente, hemos reducido los accidentes. Antes era por muertes violentas de delincuencia, ahora ya hemos logrado tener resultados positivos en esto. Efectivamente sí, pero es que el problema es eso. Pero la ley es ley, ¿no? Y hay que verla así. Exacto. Porque la pregunta es como lo dice alguien, ¿verdad? Bueno, nadie puede condenar deudas a favor del Estado, así lo dice la Constitución. Eso no es cierto, dice, creo que es con relación a lo que usted está diciendo, la Constitución prevalece sobre la ley. Exactamente. Si estuviéramos en un estado normal, eso tendría que hacerse. O sea, no se puede. Lo que la gente tendría que hacer es devolver lo que le hace falta de esa esquela. Pero ante el tal descontento, la gente no le va a aguantar. Entonces, hay que solventar este problema. ¿Cómo? Haciendo una inconstitucionalidad. O sea, porque nadie, perfectamente como dice el ciudadano, no se puede estar condenando una deuda, no se puede. Pero ante tal error que ellos han cometido, ¿cómo lo van a solventar? Mire, mejor partamos de cero y actualicemos los sistemas, actualicemos los talonarios y mejor hagamos eso. O sea, están haciendo, hay errores jurídicos. Fue un error jurídico haber hecho lo que ellos hicieron, aprobar y de un solo decirle a la gente, mira, al día siguiente no está publicado en el diario oficial, eso iba a dar problemas. Y uno de esos problemas ahora es un problema constitucional. Ya no es un problema jurídico, ahora es un problema constitucional. Cualquier ciudadano, mire, es que realmente nosotros como personas, como abogados, no es que hagamos las cosas solamente por molestar, sino que le estamos diciendo, mira, que hay un problema y va a haber un problema. El problema fue jurídico, que no tenía por qué haber entrado. Por las cuestiones, el 23 de diciembre se fueron todos a vacación. ¿Cómo hicieron ellos para hacer el cotejo tecnológico? Ahí está, que cuando llega a Sertrace al darse cuenta es que emite ese informe al viceministerio de Transporte. Es otro tema entonces que merece ser debidamente examinado y jurídicamente examinado para evitar todo ese tipo de situaciones de las cuales estamos hablando. Sí, porque empezó como un problema jurídico y ahora es un problema constitucional. Porque perfectamente, como dice el colega, no se puede condonar deudas al Estado. Sin embargo, se va a hacer y la Asamblea lo va a hacer. Vamos a estar a la espera de eso. Licenciada, le vi dando una opinión también con respecto al tema de la minería, ¿no? Sí, nosotros interpusimos una demanda de inconstitucionalidad
el 21 de este mes, ya que se violaron ciertos principios de formación de ley. Además de que también se viola el derecho a la vida y el derecho a la salud. No se puede hablar de un desarrollo sostenible cuando se está perjudicando los recursos naturales y comprometiéndose los recursos naturales de toda una generación. Ahí estamos hablando nosotros que el derecho a la vida se va a ver afectado, al igual que el derecho a la salud, específicamente cuando se menciona que va a haber bastante abundancia económica, pero nos van a estar escondiendo la riqueza. Van a ser cuestiones económicas a corto plazo, pero la afectación a la salud va a ser a largo plazo. Si ya tenemos nosotros una crisis de salud, porque no tenemos especialistas, ¿cómo se va a poder solventar cuando existan enfermedades como, por ejemplo, la famosa enfermedad que se está dando con la cuestión renal? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que se menciona y el discurso que nos han vendido es que de aquí vamos a sacar para allá. Si no se puede, si nos están escondiendo los famosos estudios técnicos, ¿cómo se va cómo vamos a saber nosotros como población de que se va a tener algún beneficio económico para eso? Si nos va a servir prácticamente para nosotros. Si sabemos de que este es un gobierno que nos esconde mucho la información y los datos. Ok, en todo caso debería de haber un poco más de información consistente para poder, digamos, ver realmente si es conveniente o no. No esconder los datos. No esconder los datos. Lo que el Estado tiene que hacer es no esconder los datos como lo está haciendo. Por eso lo hicieron con dispensa de trámite. Y por eso el Instituto de Acceso a la Información ha escondido y ha puesto en reserva los estudios técnicos. O sea, ¿qué es lo que nos están escondiendo? Está quedando, digamos, una constelación de vacíos jurídicos en todo este tipo de discusiones. ¿Cómo lo ve el país desde el punto, solo para cerrar y hacer el análisis concluyente de lo que estamos hablando y hablando de la materia y de su especialidad? ¿Existen? Es que el problema es que no se están respetando ciertos principios jurídicos, solamente los están haciendo, y el problema es que va a llegar a tener problemas constitucionales, como en el caso de las multas. Empezó siendo un problema jurídico, van a ser problemas constitucionales. La aprobación de esta ley, que prácticamente están violentando el principio de formación de ley, es una práctica que la Asamblea Legislativa está haciendo, pero también debe de corregirse. No es posible de que se esté aprobando una ley sin estarse discutiendo, como menciona el artículo 80 de la ley de reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Ok, realmente se nos fue el tiempo, licenciada. Me quedé todavía con el deseo de seguir un poco abundando sobre esos temas, en la que está sustentado precisamente el Estado de Derecho, ¿no? El tema jurídico del país, sobre todo cuando se trata de ver las puntualidades con las que se busca articular todo lo que pasa alrededor de temas como tránsito, el tema del medio ambiente con el tema de la minería. Bueno, y nos quedamos todavía con el tema también del asilo, ¿verdad? Relacionado con la deuda política y también este tema relacionado con las deportaciones. No me resta más que agradecerle, le agradezco muchísimo. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted, le espero tenerla más seguido en el programa también. Vamos a una pausa y regresamos con más, 7:31, quédese con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a seguir en el análisis de temas importantes de país. En este lunes quiero saludar a Gabriel Trío, periodista y comunicador estratégico. Gracias por acompañarnos, Gabriel. Bienvenido. Gracias, Neto. Un gusto estar contigo otro lunes más. Así es, en efecto. Qué interesante. Mira, cuéntame un poquito, ¿cuál es tu lectura con relación a este tema relacionado con las deportaciones que una vez
juramentado el presidente va de iniciativa a iniciativa y obviamente dando cumplimiento a lo que él en su momento decía en la campaña. Vamos fuerte contra la inmigración ilegal. Y particularmente este fin de semana se ha conocido de muchos cuadros de esa naturaleza. Además, ya se generaron las primeras, digamos, comunicación entre el presidente Trump y el presidente Nayib Bukele y otros temas que voy a aprovechar a hablarlos contigo. Cuéntame. Bueno, deportaciones, primero el punto que tocaste. Yo creo que las deportaciones, finalmente, como tú decís, son parte de promesas de campaña y del estilo del presidente Trump y todo su gobierno. Sus funcionarios están alineados en ese sentido. Yo creo que ahí todos los países latinoamericanos tendrán que preparar para recibir a los connacionales de cada país que serán deportados de Estados Unidos. Hay que ver los tipos de perfiles de personas deportadas que van a empezar a registrarse, y esto sin duda ha generado algunos roces ya con algunos países. En el caso de México, que es el país vecino inmediato, el gobierno de México se está preparando con una estructura de casas migrantes para recibirlos, ¿verdad? Habíamos visto que el fin de semana escaló un conflicto con el presidente de Colombia también por el tema de deportaciones, pero yo creo que al final de cuentas eso es pues creo yo que es un derecho que asiste a Estados Unidos, no solo impedir quienes lleguen a su país, a su territorio de manera irregular, sino también pues deportar a las personas, es decir, los que no tienen permiso. Hay una gran cantidad de personas que tienen permiso de trabajo en Estados Unidos, sus permisos son legales, tienen residencia, tienen todos sus papeles en orden, y hay una gran cantidad que no. He leído muchas notas el fin de semana también de cómo muchos trabajadores también inmigrantes en un inicio tuvieron cierto temor, pero al final tienen que ir a trabajar en el día a día. Luego, creo que esta semana también del gobierno de Trump, en su relación con Latinoamérica, podemos dilucidar varios puntos. Primero, circunscribirlo a El Salvador. Creo que fue interesante e importante la llamada que tuvieron el presidente Bukele y el presidente Trump, en donde hablaron algunos puntos estratégicos sobre seguridad, sobre inversiones, sobre cómo disminuir la inmigración irregular, y el presidente Trump reconociendo el liderazgo del presidente Bukele como un presidente fundamental, como un líder claro en Latinoamérica, y creo que delinea lo que hablábamos hace una semana, cómo El Salvador puede surgir como un aliado estable en Centroamérica y en la región para el gobierno de Estados Unidos. Mira, déjame un poquito entender, digamos, ese marco de regulación desde tu perspectiva, de ese marco de comunicación y de relaciones que tiene desde tu perspectiva, porque se ha conocido precisamente que hay un interés por el gobierno estadounidense por encontrar un acuerdo con El Salvador para deportar al país inmigrantes de otras nacionalidades. Esto de alguna manera traza con muchas preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de inmigrantes? Sobre todo cuando se trata de saber que son grupos que no solo vienen ilegales en estatus, digamos, migratorios, sino que también delincuenciales. ¿Cuál es tu lectura a esta información que se está manejando? Mira, primero, yo creo que es una información que yo no la he leído, vi que algunos medios la tomaron, pero hay que decirle y aclararle al público que es una información no confirmada, es una información que no tiene ninguna fuente oficial. Es complicado que hablemos sobre un supuesto, sobre lo que interpreta el medio estadounidense, que fue el primero que filtró supuestamente este tema, pero creo que es complicado hablar sobre este tema si no hay una fuente confirmada. Te puedo decir que en el caso de que haya deportaciones de personas con perfiles, con antecedentes, hay que decir que en El Salvador se hicieron una serie de reformas. Por ejemplo, en el caso de que vengan
pandilleros deportados, aquí no van a tener ningún tipo de opción. O libertad. Sí, porque de entrada también van a tener, ya solo por el hecho de ser pandillero, ya es un delito en este país. Hay que ver qué otro tipo de deportados van a venir. El Salvador ya tiene... Estos que supuestamente pertenecen a este tren de Arauca, por ejemplo, que son venezolanos, grupos. Pues yo no creo que se trate... Que El Salvador vaya a tener que aceptar esto aún. Es que primero no creo que lo acepte, segundo no puedo profundizar en ese tema. Lo que sí se habló en la llamada con el presidente Trump del tema de seguridad. Ahí puede venir un plan especial para combatir este tipo de delitos de bandas transnacionales, que el Tren de Aragua es uno de los ejemplos. Pero tenés los carteles mexicanos que son todavía son problemas más graves para Estados Unidos que el mismo Tren de Aragua, aunque el Tren de Aragua lo han identificado como una operación muy fuerte dentro de Estados Unidos. Ok, voy a hacer una pausa y regreso contigo hablando de este tema, porque todavía nos quedan otros por ahí. Vamos a hacer ciertas correcciones ahí con una parte de micrófonos, pero regresamos contigo 7:40 y volvemos con más. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Entonces, decías tú que primero no se tiene una fuente 100% confirmada de que esto podría ser, en cuanto a que el país se convierta, digamos, en el centro de captación de estas deportaciones de ilegales con antecedentes delincuenciales, ¿no? Sí, yo creo que es importante separar lo que es una interpretación o especulación y de lo que son hechos concretos. Hechos concretos es la llamada que se tuvo por la misma Casa Blanca, y segundo, la gira latinoamericana, la gira centroamericana inicial con la que va a comenzar el secretario de Estado, Marco Rubio, a lo que ellos llaman a reposicionar las relaciones de Estados Unidos con América Latina, lo cual es un reto grande desde el punto de vista geopolítico, porque tú estás viendo que tendrán que lidiar con gobiernos con mucha antagonismo, pues el gobierno de Colombia, el gobierno de México, de cómo ve México, Colombia, Nicaragua, Cuba, Venezuela, esta relación con Estados Unidos es diferente a cómo la puede ver y cómo se está estructurando, como la puede ver El Salvador, Costa Rica, Guatemala. Pueden venir diferentes relaciones en Latinoamérica con Estados Unidos. Y creo que la presencia de Rubio, con el que el presidente Bukele tiene una relación larga, el mismo Marco Rubio se ha expresado en diferentes ocasiones como senador y ahora como secretario de Estado a El Salvador. Sin embargo, el tema de la seguridad fue un punto, entendería yo, en la cual la Casa Blanca hizo ciertos elogios sobre ese liderazgo que en su momento se ha colocado en el país, ¿no? Sin duda, yo creo que el tema de la seguridad, el plan de seguridad y sus resultados en El Salvador han captado mucho la atención, han posicionado el liderazgo del presidente Bukele, y eso es lo que él mismo desde mucho antes, el senador Rubio, otros senadores que terminaron haciendo el caucus El Salvador, posicionaron al país como un ejemplo en el tema de seguridad. Por eso es que desde El Salvador puede venir una serie de ejemplos para o apoyos o alianzas para combatir las bandas transnacionales. Ok, el acuerdo es como un acuerdo conocido como tercer país seguro, ¿no? Por eso es que yo te decía, si esta información verdaderamente tiene asidero, porque la cadena CBS se dio a conocer esta información en la cual se daría facultades a funcionarios estadounidenses para deportar a migrantes no salvadoreños a El Salvador, y que a estos deportados, incluso creo que Colombia ha tenido un problema serio este fin de semana, en la que conocimos como 2 aviones militares con indocumentados colombianos no pudieron aterrizar, y eso ha traído también una serie de problemas. Sí,
es lo que te decía, ¿no? Las relaciones con algunos gobiernos van a ser más tensas que con otros. En el caso de Colombia se ha escalado este fin de semana y va a terminar en una guerra comercial, y ahí Colombia tendrá que ir midiendo más allá de la, digamos, de la forma de respuesta del presidente Petro. El 70 o 60% de las exportaciones de Colombia van a Estados Unidos, que ahí va a haber mucha tensión en esa relación puntualmente con algunos países latinoamericanos. ¿Tú crees que el país está, digamos, preparado para poder atender, recibir y darle tratamiento también? Este fin de semana fuimos testigos de ciertos cuadros en donde veíamos a agentes de migración precisamente detener a personas, generando un cuadro bastante difícil para las familias como tal. ¿El país estará bajo esta, digamos, condición de poder recibir? Yo creo que el país tiene que estructurar cualquier tipo de programa o fortalecer. Hay muchos programas para los retornados, hay una cantidad de ayudas y probablemente puede haber un fortalecimiento de muchas fundaciones alrededor de los retornados sobre cómo pueden encontrar algunos caminos. Estaba viendo el fin de semana algunas notas de que el 48% de los retornados emprenden con pequeñas empresas. Quiere decir que hay una serie de oportunidades para las personas. Siempre hay que diferenciar en qué tipo de personas son expulsadas de Estados Unidos. Habrá deportados con nuevas capacidades técnicas, habrá deportados que tienen poco tiempo de haber llegado. Hay que ir viendo diferentes perfiles de las personas. Es decir, los países tienen que entender de que tienen que recibir a sus connacionales de una u otra manera, ¿no? Bueno, vamos a estar muy a la expectativa. Tenemos la visita también del secretario de Estado, ¿no? Marco Rubio. Sí, lo que conversábamos hace unos minutos atrás. Marco Rubio va a hacer su gira, va a incluir El Salvador, viene el tema de seguridad, es donde se va a empezar a construir o a tomar forma la alianza que pueda formar Estados Unidos con algunos países y la diferencia que pueda tener con otros países. Creo que en el caso de Centroamérica, excepto Honduras y Nicaragua, encontrará un espacio importante para trabajar de diferentes maneras. Sin duda, como lo dije el lunes pasado, El Salvador se perfila como una pieza clave con una alianza fuerte con Estados Unidos. Ok, vamos a estar muy a la expectativa porque entiendo también que se va a hablar de cooperación, a pesar de que una de las primeras, y hablo así, de primeras iniciativas del presidente Trump fue temporalmente cortar la cooperación a los países, creo que por 3 meses, ¿no? Sí, yo creo que están evaluando, todo tipo de ayuda a través de USAID y diferentes instituciones. Lógico que un gobierno llegue y evalúe todo lo que estaba haciendo el gobierno anterior, ¿no? Tienen que, y lo que ellos llaman, y en su política de Estado, tienen que evaluar todos los programas que estén alineados con sus principios, con alineamientos de trabajo que ellos establecen. Ok, interesante. Mira, anteriormente hablaba con la abogada Cardona, Roxana Cardona, sobre este tema de la condonación de multas. El presidente anuncia que va a enviar una propuesta precisamente a la Asamblea Legislativa para condonar multas. ¿De qué se trata esto? ¿Es como una especie de, no sé, decía ella, como una especie de estar improvisando con el tema de leyes en la Asamblea Legislativa? Uno. Por otro lado, también el presidente fue enfático al descartar que todo esto busque de alguna manera capitalizar las arcas públicas con dinero, decir, a través de las multas, ¿no? ¿Cuál es tu lectura con relación a esta iniciativa, ¿no? Lo que leí y lo que se ha informado es que el fundamento de lo que estableció el presidente al mandar esta propuesta que va a mandar a la Asamblea Legislativa para la condonación, primero es votar ese punto, ese comentario, ¿no? De que ese rumor que estaban de que buscando capitalizar al gobierno con plata, ¿no? Eso y él lo dejó claro. Mire, aquí no es eso. Hay accidentes que han bajado las muertes y ahí está el resultado, ¿no? Sin duda, yo creo que ahí en una primera etapa en que hubo alguna discusión, porque siempre recordate que en nuestro país, supongo que en otros, cuando se implementa un cambio tan fuerte como este de las multas, siempre hay bastante discusión, interpretaciones, y sobre todo en nuestro país
como decía un colega, el tema de la especulación es bastante desarrollado sobre el porqué de las cosas, sobre el comentar las cosas, si esa acción, por qué la tomaron. Pero yo creo que finalmente el objetivo de las reformas, y yo siempre lo he dicho, no podemos discutir el fondo que buscan la reforma. Y ahí en las primeras estadísticas se está viendo cómo hay una disminución en los accidentes de tránsito, en el tema de las víctimas, y creo que en la medida que la educación vial sea cada vez más fuerte, estos temas no tendrían que estar discutiéndose. Es decir, la gente dice que si 90 o 110 es mucho o es poco, al final realmente tenemos que atender el límite de velocidad en cada carretera. Es una cuestión cultural, más de que cultura, es de responsabilidad a la hora de eso, ¿no? Porque discutir si el tamaño de las multas, que si por qué lo cambiaron, al final creo que las autoridades tienen que ir apretando en la medida en que la situación no vaya siendo resuelta. En el tema de la educación vial, el tema del ordenamiento del tránsito es bastante complejo. Creo que lo de las multas es una herramienta jurídica, pero hay una cantidad de situaciones que tienen que ver con la propia educación del conductor, del mismo peatón. A diario vemos situaciones que son complejas en la carretera. Hay que tener bastante paciencia para ir viendo, ir al transporte público, que es en su mayoría un vehículo que utiliza más del 80% de la población, ¿no? Así es. Pero yo creo que el fondo de las medidas es el correcto, de ordenar, de educar, de imponer sanciones. Más allá que si estoy de acuerdo que si es 90, si es 110, si es 45, o que si que estaban buscando. Bueno, la condenación ya está votando el tema de que lo que estaban buscando era el dinero en esta primera etapa en que la gente se adaptaba. Bueno, te dieron un mes, ahora se van a condonar y van a reembolsar, van a establecer un mecanismo de reembolso para aquellos que ya pagaron. Pero yo creo que no puede ser continua una condonación como anteriormente había, ¿verdad? O sea, ahora, obviamente se trata de un valor de las multas que golpea fuertemente cuando tú ves una estructura, a lo mejor salarial, que puede tener el salvadoreño promedio con respecto al tema de... Sin duda, o sea, las multas son fuertes, pero lo que tenés que hacer es no violar las leyes, ¿no? Pues sí, respetar las leyes, pues sí. O sea, por eso te decía, más allá de un problema la condena cultural, a prisión por robar, por ser bandido, todos son de 20, 30, 40 años, entonces no cometas el delito. Igual las sanciones son demasiado altas. Palabras más, palabras menos, chupen lo que chupen. No, pues chupen, sí, como que chupen, pero decir, no manejen. Es que vos puedas discutir que si el gestor no está capacitado, que si la gente de tránsito anda buscando X o Y, o que son unos bárbaros porque cualquier cosa multan, pero hay que cumplir las reglas que establecen las autoridades. Ahí a veces yo no entiendo el fondo de la forma de la discusión cuando el fondo es correcto. O sea, estás tratando de que no haya mayores víctimas, que no manejes a alta velocidad, que no manejes ebrio, que no manejes con distracciones, que no manejes hablando por teléfono, que respetes los semáforos, que respetes al peatón, que el peatón utilice las vías que debería utilizar para cruzar la calle, que ojo, que ahí falta todavía en ese círculo de educación vial. Yo insisto que al peatón hay que establecer de alguna medida control sobre los peatones, educación y hasta multa. Lo que pasa es que es bien complicado, pero ayer circulaba sobre la Juan Pablo y debajo de la pasarela estaban pasando una cantidad de gente que en una vía de como 6 carriles, ¿verdad? Entonces ahí hay un círculo muy, muy amplio sobre todos los protagonistas en el tema vial. Bueno, vamos a estar muy a la expectativa, pues ya se dio a conocer el presidente de que aquellos que ya cancelaron, va a haber un periodo para informárseles sobre cómo se les va a retribuir el dinero de los que ya... Así estaba leyendo también, que va a haber un mecanismo de reembolso. De reembolso, sí. Bueno, cuéntame sobre este otro tema de la deuda política. ¿Cuál es tu comparecencia, sabiendo de que, al igual que este servidor, hemos corrido por muchos años en el periodismo, hemos visto el comportamiento que ha tenido esto de darle dinero a los partidos políticos? Hay quienes creen que esto los vuelve vulnerables y para eso está en la Constitución esa figura. Por otro lado, dicen que lo que no hay es un control específico para saber en qué lo gastan. En fin, ¿cuál es tu lectura con relación al tema de la deuda política?
Como bien decís, Neto, este es un tema bastante antiguo, del que mucho se habla, pero no se había ejecutado, porque es un tema del que, y esperemos que las casas encuestadoras lo vuelvan a medir, pero en el que la gente ha estado en desacuerdo en darle fondos a los partidos políticos por la cantidad de votos que obtienen. Tú me podrás decir que el mecanismo de financiamiento para los partidos de parte del Estado garantiza y la ley puede ser bonita, pero lo que tú mismo dijiste, no hay ningún tipo de auditoría, ninguna claridad en que utilizan ese fondo. Los mecanismos de financiamiento de los partidos políticos, en la ley de partidos políticos ahí está determinada. En un momento incluso, si mal no recuerdo, hubo sentencias constitucionales sobre el tema de la deuda política, habrá que irla a revisar y a buscar, pero yo sí creo que es un tema en que la gente no está de acuerdo en darle al partido político dinero a los cambios de votos, sobre todo porque después cuando el partido recibe esos fondos, nadie da cuenta. Nadie sabe qué pasa. Y están las mismas discusiones internas de los partidos políticos. Así es. Debe de haber un mejor control, una mejor... Yo creo que esto va a terminar en que se elimine la deuda. Que se elimine. Yo creo, por donde veo que va la discusión, creo que el camino te va a llevar a la reforma constitucional para eliminar el tema de la deuda política. ¿No lo vuelve más vulnerable y menos democrático según el espíritu mismo del artículo constitucional que faculta esta, digamos, iniciativa de que el Estado financie los partidos y no sean grupos fácticos? Sí, allá vamos a revisar la historia. ¿Qué es lo que esa teoría ha determinado versus la realidad? Te vas a encontrar que no hay ningún tipo de encuentro entre la teoría y la realidad. Pues siempre han recibido siempre los financiamientos externos a los partidos políticos han existido. Siempre han existido. De hecho, un reciente informe de Acción Ciudadana decía precisamente que a pesar de todo eso los partidos no dan parte de quienes reciben, de quienes da ese dinero. No, incluso si tú te acordás, hace unos años esa sentencia ordenó que se transparentara los donantes y empezaron a salir los donantes de los partidos políticos. Ahí había muchas empresas grandes, muchos empresarios y a ver, la donación no es pecado a un partido político. En Estados Unidos incluso son muy abiertas los candidatos piden donaciones y van dando cuenta de la cantidad de dinero que van recolectando. Y depende de la cantidad de dinero que vos vas recolectando, así te va viendo la fortaleza de tu candidatura. Así es. Bueno, otro tema, las medidas de alivio económico del presidente creo que también es otro hecho que trasciende estos primeros días de trabajo para el 2025, ¿no? Bueno, si recibiste el subsidio de agua, el subsidio de energía y tenías deuda y te la condonaron, creo multa de tránsito, vas a tener un alivio económico bastante fuerte, pero sin duda creo que dentro de poco las autoridades podrán decirnos cuál ha sido el efecto de fondo de todas estas medidas. Ya algunos casos nos comentaron de que fueron a pagar el recibo y le dijeron que no debían pagarlo. Yo creo que el subsidio ha caído muy bien a todas las familias que lo han recibido. Ok, interesante, porque realmente vamos a saber el curso que sigue esta otra, digamos, debate legislativo, el tema de deuda política, el tema de la condonación de deudas, de multas y otros temas relacionados con las deportaciones, ¿no? Que eso es lo que está acaparando hoy en día. Mucha expectativa también con relación al tema de turismo. Bueno, tenemos muchos aspectos importantes en ese, ¿no? Yo creo que la seguridad ha impactado en toda esta dinámica económica diversa en el rubro del turismo. Creo que es una de las más fuertes. Tú puedes ver cómo año con año va creciendo la cantidad de turistas que vienen al país, la cantidad de viajeros que pasan por el aeropuerto internacional, y eso fortalece la economía. Tú ves el tema también de la construcción, como la cantidad importante de proyectos, de torres de apartamentos, de vivienda, de proyectos habitacionales en la playa, en la ciudad, en diferentes ciudades, también son símbolos importantes que va trayendo la seguridad del país. Ok, te agradezco muchísimo, Gabriel, que nos acompañes abriendo la semana con, desde luego, este análisis, esta lectura de los temas que gravitan hoy en día y que sin duda alguna van a estar ocupando siempre la agenda de los medios. A la orden, Ernesto. Si me vuelven a llamar el siguiente lunes, aquí estaremos. Bueno, interesante conocer estos temas desde una perspectiva comunicacional como tú y yo pues lo hemos hecho a lo largo de muchos temas, ¿no?
Bueno, vamos a despedirnos, son las 8 de la mañana. Gracias a usted por sintonizarnos, continúe con nosotros. Arriba mi gente viene, como siempre les he dicho, cargado de mucha energía para que usted pase una, pero muy buena, entretenida mañana. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.